Saludos amigos, bienvenidos a esta edición especial de su programa Portal Electoral. Mi nombre es Jan Hernández y hoy nos vemos acá para dar detalles de la resolución número 56 del PRM de la declaratoria de precandidatos y precandidatas ganadores en los niveles de senadurías, diputaciones, alcaldías y distritos municipales, correspondiente a 15 provincias del país, conforme a los resultados dados por la Gallup Dominicana, Centro Económico del Cibao e Ipsos, empresas contratadas por la CNI, para los fines los cuales se postularán de manera oficial por el partido a las elecciones generales ordinarias del 2024. El oficialista Partido Revolucionario Moderno PRM dio a conocer la noche de este lunes, ayer, a las 7 p.m., la lista oficial de los candidatos a diputados, alcaldes, directores de juntas municipales, mediante las encuestas que aplicó para que determinaran los candidatos a las elecciones de 2024. Los candidatos a senadores elegidos fueron Franklin Romero Morillo por la provincia de Duarte, Manuel Certain por Samaná, Ginette Burnigal en Puerto Plata, Ricardo de los Santos en Sánchez Ramírez, quienes actualmente ocupan esas curules. En el caso del último, es presidente del Senado actualmente. También Johnson Encarnación Díaz, ese es por Elías Piñas. Está también Gustavo Lara Salazar en San Cristóbal, Secundino Velázquez Pimentel en Pedernales y Aracelis Villanueva Figueroa en San Pedro de Macorís. Ahora bien, candidatos a diputados fueron escogidos 56, entre ellos 12 por las circunscripciones 1, 2 y 3 de Santiago, 2 por Santiago Rodríguez, 5 por la provincia de Duarte, 2 por Samaná, 2 en San José de Ocoa, 2 en Elías Piña y también 2 en Barahona. Por la Altagracia fueron escogidos 3, por Puerto Plata 4 en las circunscripciones 1 y 2, 9 en el Distrito Nacional de las circunscripciones 1 y 2, además 3 diputados más por Sánchez Ramírez, 3 en San Pedro de Macorís, 5 en San Cristóbal, que serían en las circunscripciones 2 y 3, y por Pedernales otros 2 diputados. Mediante encuestas también fueron ganadores varios candidatos a alcaldes. Entre los más sobresalientes están por Santiago, que es Ulises Rodríguez, Félix Marte Bueno en San Francisco de Macorís, Antonio Díaz Paulino en Comendador, Liriano Morillo Valdés en Barahona, Víctor Emilio Fernández de la Cruz en Puerto Plata y Diomedes Roque García Núñez en Cotuí. Por otro lado, José Eugenio Morilla de la Cruz ha salido electo en San Pedro de Macorís, Raimundo Rafael Ortiz Díaz en San Cristóbal, Dionisio de la Rosa Rodríguez en Pedernales y Alfredo Francés Ortiz. Las encuestas que reiteramos fueron realizadas en 15 provincias, fueron realizadas por las firmas Gallup Dominicana, el Centro Económico del Cibao e Ipsos. Las empresas fueron contratadas por la Comisión Nacional de Elecciones Internas del partido oficialista. Aquí es bueno ahora que detallemos un poco. Se observan ciertas figuras conocidas, como lo son Alfredo Pacheco, que ha sido selecto para ser candidato a diputado. También el senador Franklin Romero por la provincia de Duarte. Robinson Díaz, diputado en Santiago. Y Liz Mieses en el Distrito Nacional, entre otros. Ahora bien, muy importante, ya que está cerrándose en el calendario electoral, el tiempo en el que los partidos tienen para oficializar sus candidatos, tienen solamente hasta final de este mes y aún faltan, amigos, muchas candidaturas importantes del PRM, como por ejemplo la senaduría del Distrito Nacional, quien ahora mismo es ostentada por Farideh Raful, quien ha estado en el ojo, ¿no?, en la lupa de todo el mundo y quehacer político, siempre ha estado
siendo de las primeras planas y ha sido el gran foco de ataque. Se ha generado la gran duda. ¿Seguirá siendo ella la electa para ostentar la senaduría en el del periodo 2024-2028 por el PRM? Esa y muchas otras interrogantes de las distintas candidaturas es la que estaremos nosotros pendientes aquí en Portal Electoral. Así que, amigos, agradecemos fielmente su sintonía y atención. Nosotros seguiremos manteniéndoles informados. Le hacemos el llamado a que nos sigan en las redes sociales a través de Portal Digital RD y a mi persona, Jan Hernández. Nos vemos pronto. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a Noticias RD. Con ustedes, César Almonte, un verdadero gusto saludarles. Hoy es martes 10 de octubre, estas son las condiciones del tiempo para hoy. Tenemos una temperatura de 32 grados la máxima y 25 la mínima. Con una sensación térmica de 34 grados, los cielos totalmente despejados. Tenemos las condiciones también del tiempo en las principales provincias del país. Bien, amigos, veamos cómo anda el tránsito en el casco urbano del Gran Santo Domingo. Y estamos ubicados justo ahora en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Allí tenemos un tráfico denso hacia el Cibao. Tenemos una velocidad promedio de 17 kilómetros por hora
y un viaje de retraso de 2 minutos. Recordamos que son las 6:13 de la tarde y a esta hora empieza a ceder un poco el tránsito en las inmediaciones de la John F. Kennedy, pero justo en la avenida Núñez de Cáceres, llegando a la John F. Kennedy, tenemos una velocidad promedio de 8 kilómetros por hora y un retraso de 8 minutos. Allí tenemos un tráfico bastante denso, bastante intenso. Vamos a descender un poquito en la Gregorio Luperón y vamos a ver cómo anda el tráfico en esta parte de esta importante avenida. Tenemos una velocidad promedio de 23 kilómetros por hora y un retraso de 7 minutos. En la rotonda tenemos una velocidad promedio de 9 kilómetros por hora y un retraso de 5 minutos. Así estamos también en la próxima a la avenida Isabel Aguilar, en la prolongación 27 de febrero, cerca también de la Plaza de la Bandera. Tenemos una velocidad promedio de 5 kilómetros por hora y un retraso de 4 minutos. Vamos a avanzar un poco en la avenida 27 de febrero. Vamos a acercarnos cerquita allí de la Núñez de Cáceres. Tenemos una velocidad promedio de 21 kilómetros por hora y un retraso de 2 minutos en dirección hacia la Plaza de la Bandera. Seguimos avanzando y ahora vamos a llegar cerquita de la avenida Jiménez Moya hacia el este del país. Tenemos una velocidad promedio de 12 kilómetros por hora y un retraso de 7 minutos. Seguimos avanzando en la John F. Kennedy, pero ahora nos vamos cerca del Palacio de los Deportes en dirección hacia el este del país. Tenemos una velocidad promedio de 5 kilómetros por hora solamente y un retraso de 8 minutos. Allí el tráfico está bastante complicado. Seguimos avanzando en la 27 de febrero, pero en el desnivel de la Máximo Gómez en dirección hacia el este del país tenemos una velocidad promedio de 14 kilómetros por hora y un retraso de 3 minutos. Parece que en esta parte hay una vía cerrada en el ensanche Miraflores, debajo del elevado de la 27 de febrero en Don Bosco. Hay una velocidad promedio en este elevado de 10 kilómetros por hora y un retraso de 6 minutos. Vamos a ver cómo anda el Quinto Centenario. Tenemos una velocidad promedio de 9 kilómetros por hora y un retraso de 3 minutos. Vamos a bajar un poquito hacia la Winston, hasta la George Washington. Tenemos allí una velocidad promedio de 4 kilómetros por hora hacia el este del país y un retraso de 25 minutos. Allí el tráfico está bastante complicado. Tenemos una velocidad promedio en dirección al Cibao de 4 kilómetros por hora y un retraso de 25 minutos. Allí el tráfico está prácticamente detenido. Vamos a ver cómo andan las construcciones en esta calle, en las proximidades del puerto de Santo Domingo. La calle Las Damas sigue cerrada por construcción. También hay un tramo en la Mercedes que también se encuentra cerrada. Igual, en la Arzobispo Noel hay un tramo con una parte que está en construcción. Vamos a ver cómo anda la Francisco Alberto Camaño de Ño. Tiene una velocidad promedio hacia el este del país de 9 kilómetros por hora y un retraso de 8 minutos. Vamos a ver los puentes. El puente flotante tiene una velocidad promedio de 2 kilómetros por hora y un retraso de 5 minutos en dirección hacia el Distrito Nacional. Veamos cómo anda el puente Juan Pablo Duarte en dirección hacia el este del país. Tiene una velocidad promedio de 16 kilómetros por hora y un retraso de 3 minutos. Hay una vía cerrada en estas proximidades del puente Juan Bosch y es la avenida Francisco Alberto Camaño de Ño, cercana del río. Pues tenemos allí una vía cerrada. También tiene vía cerrada la calle París. Parece que hay construcción en esta vía. Y en la cabeza del puente, pues hacia el Cibao, tenemos una velocidad promedio de 14 kilómetros por hora y un retraso de 4 minutos. Así está el tránsito, queridos amigos. Vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos, pues veremos los principales titulares que hacen noticia hoy martes a esta hora. No se muevan. Bien amigos, pasamos a los titulares que son noticias este martes.
El presidente Abinader presenta detalles del programa A Comer del Campo al Colmado. El Ministerio de Relaciones Exteriores trabaja para proteger a dominicanos en Israel. Salud Pública presenta proyecto Primer Censo Nacional de Recursos Humanos en Salud. Sector energía fue el de mayor inversión extranjera directa en primer semestre del 2023. Ascendió a $564 millones. Ministerio de Medio Ambiente anuncia plan para aumentar territorio bajo áreas protegidas y otros mecanismos de protección. La DGI abre segundo centro de vehículos de motor en el Malecón Center. Medio Ambiente y Cooperación Japonesa presentan Plan Nacional de Gestión de Sitios de Disposición Final de Residuos Sólidos. La FEDA muestra interés en impulsar la producción del aguacate dominicano. Ministerio de Cultura gestionó la inversión de más de 700 millones de pesos en rehabilitación de recintos y monumentos en todo el país. El presupuesto de educación se incrementa en relación al 2023. Precios del azúcar aumentan entre 4.21% y 40.93% en un año. Familiares buscan a José Villanueva, desaparecido desde el pasado jueves. República Dominicana y Colombia definen pasos para el manejo conjunto de la cordillera submarina Beata. Primera dama Raquel Arbaje, Salud Pública y Seguro Nacional de Salud presentan estrategia para la ampliación de la red de salud mental. República Dominicana ingresará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras ganar candidatura. El béisbol regresará a los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028. Atletismo va diezmado, pero confiado a los Juegos Panamericanos. Jumpy, conocido por su contenido con el viejo Liopo, arrestado por supuesto abuso sexual a una menor. Ex chofer de Shakira dice que es tacaña y no le gusta pagar. Bien amigos, estos son los titulares. Al regreso la ampliación de estas y otras informaciones. No se muevan. Gracias por seguir con nosotros. El presidente Luis Abinader presentó este lunes en la semanal las acciones que el gobierno realiza para proteger el presupuesto familiar y mostró el avance y dirección del programa A Comer del Campo al Colmado, que busca garantizar precios justos tanto para el consumidor como para el productor. El mandatario explicó que el programa, aún en construcción, se desarrolla en Santo Domingo Oeste y que ya cuenta con 1.600 colmados incorporados. Los trabajos continúan para que de aquí a febrero se incorpore el resto del Gran Santo Domingo y Santiago y posteriormente La Vega, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, Puerto Plata y otras grandes ciudades del país. Sobre el tema, Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola, informó que se estima que en el país hay entre 60.000 y 90.000 colmados y que hay 16 productores que constituyen la dieta básica con las cuales trabajan, ya que impactan familias de bajos ingresos. Entre los productos mencionados está el arroz, la sal, frijoles, pica pica, espagueti, yuca, batata, plátano, cebolla, ajo, entre otros. Nos vamos al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, quien informó que a través de la embajada en Israel hace las gestiones del lugar para velar por la seguridad de los dominicanos que se encuentran en ese país. En medio de la guerra que estalló el pasado fin de semana a raíz de los ataques terroristas perpetrados por el grupo Hamas, la institución publicó que hasta el momento unos 17 dominicanos han contactado a la misión diplomática en Tel Aviv para expresar su interés de ser evacuados del país como medida de su seguridad.
De igual manera, el MIREX agregó que está haciendo contacto con gobiernos amigos para gestionar el traslado de estos a República Dominicana o a algún otro estado a la brevedad posible. El Ministerio de Salud Pública presentó el proyecto del primer Censo Nacional de Recursos Humanos en Salud, con el objetivo de levantar información del personal de salud en todo el territorio nacional y así analizar la distribución y determinar las brechas existentes. Este proyecto cuenta con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y captará datos del personal, abarcando desde el cuerpo médico, las enfermeras, hasta los que ejercen cargos técnicos, precisando datos generales de formación y localización de estos. El acto de presentación del proyecto estuvo encabezado por el ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera, quien destacó la importancia de este primer Censo Nacional de Recursos Humanos en Salud, que permitirá conocer, analizar y hacer proyecciones sobre los datos estadísticos obtenidos. Pasamos al plano energético. El flujo de inversión extranjera directa en energía ascendió a unos 564 millones de dólares en el primer semestre de este año 2023, posicionándose como el sector de mayor crecimiento en este periodo, según datos extraídos del informe económico del Banco Central de la República Dominicana. El Ministerio de Energía y Minas informa que en términos relativos, el flujo de inversión extranjera directa tuvo un crecimiento interanual de 52.29% con respecto al primer semestre del 2022, siendo superior al comercio de un 7.56% y turismo 6.82%. El Ministerio informa que la transparencia y el respeto a las leyes y los reglamentos de los procesos de licitación se citan como factores principales en esta ola de contratación de energía, que lidera también las inversiones del sector, tanto en el Caribe como en América Central. La importancia que exhibe el sector energía en el primer semestre del año es descollante, ya que la inversión extranjera directa recibida es 8 veces más que la del sector financiero, 3 veces más que la del sector de zonas francas, 4 veces más que el sector minero, 2 veces más que el sector inmobiliario y 11 veces más que el sector de transporte. Pasamos a medio ambiente, donde el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Seara Jatón, encabezó el lanzamiento de República Dominicana 30x30, una estrategia organizacional y operativa con la que busca conservar y gestionar el 30% de la superficie terrestre y marítima bajo la categoría de áreas protegidas y otros mecanismos de protección, conforme al marco global para la biodiversidad. La iniciativa, que se apoya en la tecnología, el conocimiento, la gestión de datos y una firme gobernanza, contempla la definición de un camino a seguir para que República Dominicana logre una protección efectiva del 30% de sus océanos, tierras y ecosistemas, a fin de garantizar la biodiversidad, preservar los recursos naturales y mitigar impactos del cambio climático. Durante el lanzamiento del proyecto, el ministro invitó a los funcionarios y empleados de la institución a asumir un compromiso total con la iniciativa. Bien, amigos, vamos a una corta pausa. Ahora veremos un poco acerca de cómo andan los bancos y el transporte en nuestro país. Gracias por continuar con nosotros. Con una inversión de 20 millones de pesos, la Dirección General de Impuestos Internos inauguró su segundo centro de servicios de vehículos de motor, esta vez en Malecón Center, que funciona a 3 unidades y ofrecerá 10 servicios, lo cual significa un ahorro de tiempo, dinero y más facilidades para los contribuyentes. Responde así a la visión estratégica del gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, de respaldar a todos los sectores de la economía nacional. En este nuevo centro, ubicado en la avenida George Washington del Distrito Nacional, se consolidarán las unidades de vehículos de motor de las administraciones locales, La Feria y San Carlos, al igual que el Centro de Asistencia al Contribuyente y las secciones de placas corrientes especiales
y de motocicletas. Asimismo, se ofrecerán los servicios de emisión de primera placa, endosos, traspasos, descargos, certificaciones, colocación y levantamiento de oposiciones, renovación y duplicados de marbete y matrículas, así como corrección de datos. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón realizaron un seminario con técnicos de todos los municipios y distritos municipales para socializar las pautas que deben cumplirse con el fin de operativizar sitios de disposición final de residuos sólidos. En el acto de apertura del encuentro, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Seara, destacó que el reto de lograr una gestión integral de residuos sólidos es impostergable y ha sido asumida como una prioridad por el actual gobierno de la República Dominicana. Para ello estamos avanzando en nuevos sitios de disposición final a través de alianzas público-privadas, así como el cierre y rehabilitación de vertederos existentes con el apoyo del Fideicomiso Do Sostenible, expuso el ministro Seara. El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario mostró interés en impulsar la producción del aguacate dominicano y promoverla como una producción agroecológica y sustentable, similar a la del cacao y el café, que permita aumentar los ingresos de los productores, la diversificación de los cultivos y mejorar el impacto ambiental de este cultivo. Emilio Galván, el director del FEDA, anunció en el primer Festival del Aguacate en Sabana Larga de Ocoa que desarrollarán un proyecto de capacitación y apoyo con el cual los aguacateros podrán lograr la mejora de las plantaciones, adquirir la certificación colectiva, obtener mejor comercialización, diversificar el cultivo y también integrar la apicultura como una importante vía para la polinización, entre otras iniciativas. El festival fue realizado en el Parque Central de Sabana Larga y a las actividades asistieron productores de aguacate, así como de otros cultivos, representantes de cooperativas y asociaciones, emprendedores y artesanos. En un extraordinario esfuerzo por fortalecer el aparato cultural de la República Dominicana, el Ministerio de Cultura ha gestionado una ambiciosa inversión que supera los 700 millones de pesos entre 2022 y lo que va del 2023 para la rehabilitación estructural de sus dependencias y centros culturales en todo el territorio nacional. Bajo el liderazgo de la ministra Milagros Germán, esta iniciativa institucional tiene como objetivo revitalizar el quehacer cultural dominicano, salvaguardar el patrimonio cultural material y promover un ambiente más propicio para el desarrollo de la educación artística en el país. Las instituciones que han otorgado apoyo financiero al Ministerio de Cultura para estos fines son los Ministerios de Educación y de Turismo, igual el de Vivienda y Edificaciones, así como la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial. Las obras de remozamiento también se extienden a lugares emblemáticos como el Altar de la Patria, el Museo de las Atarazanas Reales, el Panteón de la Patria, la Fortaleza de Santo Domingo, la Casa de la Música y el Museo de la Familia del siglo XIX, Faro a Colón, Casas Reales y Alcázar de Colón, con una inversión global de más de 180 millones de pesos. El Poder Ejecutivo asignó al Ministerio de Educación de la República Dominicana, el MINER, en el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el 2024, un monto que supera los 290 mil millones de pesos. Esto representa un aumento equivalente a 7.9% con respecto al presupuesto aprobado del 2023, con lo que da cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Educación, que ordena destinar el equivalente al 4% del Producto Interno Bruto para educación preuniversitaria. En el informe explicativo del proyecto de ley de presupuesto depositado por el Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados, se indica que los recursos serán destinados fundamentalmente a los programas de servicios de educación primaria para niños y niñas de 6 a 11 años,
para lo cual se contempla una inversión de más de 98 mil millones. Con el aumento del presupuesto al Ministerio de Educación se prevé impactar 85 mil estudiantes beneficiados a través de los servicios de educación física y recreación escolar. Amigos, vamos a una pausa. Cuando regresemos, más informaciones para ustedes. No se muevan. Gracias por seguir con nosotros. Pese a que desde junio se ha autorizado 3 contingentes arancelarios para importar 145 mil toneladas de azúcar a tasa cero, el Poder Ejecutivo entregó recientemente al Congreso Nacional un proyecto de ley que dejaría sin aranceles su compra al exterior por 3 meses, como una respuesta al alza de precios. Los sondeos semanales de precios que realiza el Instituto Nacional de Protección de los Derechos al Consumidor muestran en su más reciente reporte que del 18 al 21 de septiembre, la libra de azúcar crema en los almacenes costaba 36.63 pesos en promedio, para un aumento del 28.15% con relación al mismo periodo del año pasado, cuando se encontraba a 26.32 pesos. Por su parte, el azúcar refina se incrementó más de 20 pesos, al pasar de costar 29.74 pesos en la semana del 15 al 22 de septiembre del año pasado, a costar ahora 50.35 pesos la libra, para un aumento de un 40.93%, siendo este punto de venta donde fue más notoria el alza del precio del azúcar. Reportan como desaparecido José Villanueva Fabián, alias Cocolo, de 48 años, de quien sus familiares no han tenido noticias desde el pasado jueves, tras haber salido de su casa ubicada en el sector Los Guaricanos. Germán Santos, quien es cuñado de Villanueva, contó a los medios que este salió de su hogar alrededor de las 5 de la tarde el jueves, asegurando que iba a visitar a su hermana. Al momento de su desaparición, Villanueva Fabián vestía una bermuda y camiseta color azul, chancletas y una gorra negra. Su familia aseguró que José es un hombre alegre, buena gente y que no aparentaba tener algún tipo de conflicto o problemas. Ante esto, hicieron un llamado a las autoridades para que colaboren en la búsqueda de Fabián. Si tiene alguna información sobre José, llamar a los números en pantalla, 829-604-0268 o al 829-860-9439. Volvemos al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Reserva del Sistema de Parques Nacionales de la Cordillera Beata de Colombia, que realizaron un taller para articular mecanismos en aras de establecer un manejo conjunto de la Cordillera Beata, una excepcional cadena de montes y planicies sumergidas en el Mar Caribe que alberga numerosas especies marinas. El intercambio de experiencias se produce en el marco de las acciones que ambos países llevan a cabo para dar cumplimiento a la declaración conjunta que suscribieron el 26 de julio del 2022, con la finalidad de instruir el primer corredor de conservación de los montes marinos y en aguas dominicanas y colombianas. El Estado colombiano ya ha declarado un área protegida oceánica denominada Reserva Natural Cordillera Beata, con una extensión de aproximadamente 33.000 kilómetros cuadrados, para la cual elabora un plan de manejo, mientras República Dominicana articula cooperación internacional para iniciar estudios científicos y llevar a cabo un proceso amplio de socialización con distintos sectores, con el objetivo de definir mecanismos que permitan una conservación adecuada de la cordillera submarina. En ocasión del Día Mundial de la Salud Mental, la primera dama Raquel Arbaje, el ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, y el director del Servicio Nacional de Salud, doctor Mario Lama, presentaron este martes una estrategia para la ampliación de la red de salud mental. Durante el acto realizado en el auditorio del Museo de Arte Moderno, se anunció la creación de nuevos centros de rehabilitación psicosocial y se presentó una campaña para promover la línea de salud mental,
reconocida por la Organización Mundial de la Salud como punto de referencia para la región, que será difundida a través de medios de comunicación y redes sociales con el apoyo de la OCDIC y Banreservas. Arbaje valoró los avances que se han producido en esta área y destacó que bajo su iniciativa Uniendo Voluntades ha apoyado la gestión y puesta en funcionamiento del Centro de Contacto Cuida tu Salud, así como el remozamiento del Centro Hogar Ángeles Felices del Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Villini. El canciller Roberto Álvarez anunció este martes la entrada histórica de República Dominicana en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para el período 2024-2026, luego de ganar su candidatura en las elecciones de la Asamblea General, al alcanzar 137 votos de 186 papeletas válidas. El ministro Álvarez afirmó que la obtención de un asiento en este consejo constituye un hito para el país y reafirma el compromiso del gobierno dominicano con la promoción, protección, defensa y cumplimiento de los derechos humanos a nivel global, como lo contempla la política exterior nacional en su eje número 3. Agregó que esta posición es un reconocimiento de la comunidad internacional a la política exterior dominicana y además fortalece el liderazgo del país, ya que el Consejo de Derechos Humanos constituye uno de los principales órganos del sistema de las Naciones Unidas, el cual está compuesto por 47 estados en total. Vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos vamos a la deportiva, hacia la farándula. No se muevan. Bien, amigos, vamos a los deportes. El empeño de la NFL por convertirse en un deporte global recibió un gran impulso cuando los organizadores de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 presentaron el lunes una propuesta que incluye al fútbol bandera en el programa de la primera cita de verano en Estados Unidos en 32 años. El Comité Olímpico Internacional deberá votar sobre la propuesta en la reunión que se recibirá esta semana en Mumbai, India. La propuesta de Los Ángeles sumó al béisbol y fútbol, que han entrado y salido del programa durante décadas. También se añadieron otros 3 deportes: el cricket, el lacrosse y squash. El cricket marca todo un contraste con el fútbol bandera, en un deporte virtualmente desconocido en Estados Unidos, pero inmensamente popular en diversas regiones del mundo. Casey Wasserman, el director ejecutivo de los Juegos de Los Ángeles, señaló que los nuevos deportes son relevantes, innovadores y benefician a la comunidad, que se juegan en patios de escuelas, centros comunitarios y parques en todo Estados Unidos y también alrededor del mundo. Continuamos con los deportes. Gerardo Suero dice en voz alta, modestia y aparte, que el atletismo es la disciplina de referencia del deporte dominicano y muestras músculos con los títulos del mundo de Marilady Paulino y el relevo mixto 4x400, así como con las medallas de plata de ambos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Dice, hemos logrado de ser el deporte número 1 del movimiento olímpico a ser el deporte número 1 en cuanto a resultados. Lo dicen los eventos que hemos participado de Tokio para acá. No creo que ningún compañero federado pueda decirnos que estamos con esta comparonería, pero los resultados son los que hablan, dijo Suero en una entrevista. Habla con tanta propiedad a pesar de que para los Juegos Panamericanos que arrancan la próxima semana en Santiago de Chile, el país no llevará lo que el presidente de la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo bautiza como pesos pesados, y aún así cree que habrá una gran cosecha. Paulino irá en los 200 metros, Alexander Ogando y Lidio Félix no van a causa de molestias físicas y Fiordalisa Cofil, si bien ya ha equilibrado los niveles de testosteronas, todavía cumple el veto de 6 meses que le impuso la Federación Internacional. Vamos ahora al mundo de la farándula. Fue arrestado este lunes el creador de contenidos para Instagram, Héctor Julio Rijo de los Santos,
mejor conocido como Jumpy, quien se dio a conocer por subir videos de corte chistosos con el fallecido el viejo Liopo, por supuestamente abusar sexualmente de una joven en San Pedro de Macorís. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer por medios digitales, la víctima, cuya identidad se mantiene en reserva por razones legales, es la hermana menor del exponente urbano Chiqui, el de la vaina, quien presentó la denuncia el pasado 13 de septiembre. Este suceso ocurre un mes después del fallecimiento del viejo Liopo, hecho que Jumpy dio a conocer en sus redes sociales. Un supuesto chofer de Shakira dijo que el artista es tacaña y que no le gusta pagar sus encargos. No dan propina, te piden encargos que los adelantes de tu bolsillo y luego te ves prácticamente mendigándoles para que te devuelvan el importe que tú has anticipado de tu bolsillo para sus caprichos, reveló el ex empleado de la cantante colombiana en una publicación de la revista Quién. En ese sentido indicó que la artista maltrata a sus empleados, incluso aseguró que tiene exigencias fuera de lo común. El hombre, de quien no se conoce su identidad, expresó que sin importar el riesgo que implicaba, tenía que bajar el retrovisor del coche para evitar ver a Shakira a los ojos. Debía voltear el espejo central del vehículo hacia abajo porque, según ellos, podía tener la tentación de mirarla, dijo el ex chofer de Shakira. Bien, señores y señores, hasta aquí Noticias RD. Recuerde seguirnos en las redes sociales como Portal Digital RD. Aquí encontrará información oportuna 24 horas. No se desconecte y continúe disfrutando de todo el contenido preparado para ustedes en este portal digital. Nos vemos en la próxima emisión de Noticias RD. Para mí es un gusto. Infórmate conmigo.
está la guerra entre Ucrania y Rusia, los conflictos también en Oriente entre Corea, la situación compleja que hay también entre las chinas. Sin duda es un mundo que uno puede decir como que solo esto nos faltaba, pero toda la situación que se da en torno a este conflicto bíblico histórico de siglos en la humanidad tiene orígenes que si usted no maneja va a ser difícil que pueda entender todo lo que ha estado la prensa internacional y la nacional bombardeando. Nadie se esperaba lo que aconteció el Santo Sábado del Señor. Para nosotros es una responsabilidad y para mí personalmente un privilegio poder ser portavoz del contenido educativo que le permita a usted entender el conflicto de Israel y Palestina, en un reportaje especial para Portal Internacional. Y es que para hablar del conflicto israelí-palestino hay que entender que se trata de un conflicto social y armado en curso entre israelitas y palestinos por el control de la tierra de Palestina. El mismo se remonta a principios del siglo XX. El conflicto de gran envergadura forma parte importante de todo el conflicto árabe-israelí. Hay situaciones que tenemos y preguntas que debemos responder, y es que las relaciones entre Israel y Palestina son relaciones bilaterales y el Estado parcialmente reconocido de Palestina, que incluye dos territorios. Por un lado, la Franja de Gaza, que fue donde se originó todo este conflicto, y por el otro, Cisjordania. No se han establecido entre ellas relaciones diplomáticas entre estos países, y es que Israel no reconoce la independencia del Estado palestino. La frontera entre Israel y la Franja de Gaza es de alrededor de 59 kilómetros. Por otro lado, la que tiene con Cisjordania es de alrededor de 330 kilómetros. Una pregunta que hay que responder es cuál es el motivo del conflicto, específicamente árabe-israelí. El estallido del conflicto tiene su detonante en la presión de la Organización de la Liberación de Palestina, mejor conocida por sus siglas como OLP, a los estados árabes para precipitar una fuerza de acción contra Israel. La OLP desató actos terroristas, entre los más sonados sobresale el sufrido por los miembros del equipo israelí en los Juegos Olímpicos de Múnich. Esto fue en Alemania en el año de 1972. Otra pregunta que probablemente usted se hace, ¿qué reclama específicamente? ¿Qué es lo que reclama Palestina a Israel? Bueno, pues nada más y nada menos que la Santa Tierra de Jerusalén es uno de los principales puntos de discordia entre Israel y los territorios palestinos. Esta ciudad, que ambas partes reclaman como propia, es la sede de dos de los sitios sagrados más importantes para el judaísmo. Me refiero al judaísmo y el islam. Me refiero al Muro de los Lamentos y a la mezquita de Al-Aqsa. Jerusalén es uno de los principales puntos de discordia para que toda esta situación recrudecida a partir del bombardeo inmisericordioso que tuviera el pasado sábado, el ícono más importante probablemente del judaísmo, guardar el sábado, que es el día del Señor, y fue cuando desde las primeras horas de la mañana, de manera inmisericordia, el grupo Hamas estuvo bombardeando la Franja de Gaza. Lo que ha pasado después de esto, no ha habido tregua, y es que el primer ministro de Israel ha dicho que Israel está en guerra y que va a responder de manera contundente, lo que sin duda ha sido bastante cuestionado por el liderazgo mundial. Yo le voy a pedir a producción que vayamos a una pausa, no sin antes recordarle que para
poder entender esta guerra hay que entender lo que desde las épocas bíblicas ha pasado, y en algún momento un poquito más adelante les voy a comentar a ustedes qué dice la Biblia, qué dice, o sea, cómo la Biblia plantea en gran medida dentro del texto bíblico todo el fundamento de la persecución del sagrado pueblo de Dios. Vamos a una pausa, solo recordarle que usted está en Portal Internacional y que en Portal Digital esperamos que usted nos privilegie con seguirnos en todas las redes sociales. No le cambie, vuelvo en breve con este reportaje del conflicto entre Israel y Palestina. Gracias por continuar con nosotros en este reportaje especial que Portal Internacional ha preparado para que usted pueda entender qué originó toda esta situación compleja en el conflicto entre Israel y Palestina, y probablemente lo que pueden ser ya las predicciones de por dónde andarían las consecuencias de lo que pasó, inició el pasado sábado con este contundente ataque que Hamás perpetrara en la Franja de Gaza al sur de Israel, y en donde todavía se están contando muertos, los de ese día y lo que a partir de ahí ha estado pasando. Yo quiero plantearles a ustedes algo que también toda la internet, las redes sociales están cargados intentando responder a la pregunta de qué dice el texto bíblico sobre la guerra, y es que Mateo en su capítulo 24 dice que la Biblia, ¿qué dice la Biblia sobre la guerra? Mateo 24 dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren a ella. Son las cosas que realmente es impresionante ver cuántos artículos de opinión, cuántos reportajes, cuántas opiniones de expertos han estado intentando contextualizar todo lo que está pasando a propósito de este contundente ataque del sábado pasado, y cómo en la Biblia se recoge no solamente el origen de este conflicto, que tiene que ver mucho con la Tierra Santa de Jerusalén, uno de los principales objetivos militares, yo creo que de este conflicto, sino también con lo que la misma historia bíblica refleja a partir de lo que es el seguimiento, el acoso, el sesgo al pueblo de Dios. Y es que, ya entrando un poco en materia de lo que pasó, desde la Franja de Gaza, un grupo militante conocido como Hamás perpetró un ataque este pasado sábado en contra del sur de Israel. El fin de semana pasado se registró lo que nadie podía pensar que iba a pasar. Fue un sorpresivo ataque por parte de Hamás desde la Franja de Gaza hacia Israel. En respuesta, el gobierno israelí declaró formalmente la guerra el domingo, autorizando acciones militares significativas contra el grupo militante palestino. 24 horas después del inicio del ataque, las fuerzas israelíes continuaban tratando de eliminar a los últimos grupos combatientes militares refugiados en varias localidades al sur de Israel. Debemos recordar la fama internacional que tiene la inteligencia israelita, conocidos como el Mossad, consideradas una de las, de las grandes referencias a nivel de eficiencia, y es que
todavía no deja el mundo de sorprenderse. ¿Qué falló? Fue un fallo de inteligencia. Tuvo que ver el hecho de que el ataque fuese perpetuado el sábado, que es el día que guardan los judíos de manera solemne, pero sin duda la línea divisoria entre Israel y Gaza está altamente reforzada. La idea detrás de la valla coronada con el alambre espinoso era un obstáculo eficaz para que precisamente la clase de incursiones que se dieron en ese momento, en ese asalto, no pueda volverse a repetir. No obstante, los combatientes de Hamás consiguieron franquear las defensas utilizando retroexcavadoras para cortar los alambres y perpetrar en Israel a través del mar y en parapente, además de lanzar miles, usted me está escuchando bien, miles de cohetes contra el territorio israelita. La entrada de militares palestinos en suelo israelí otorgó al grupo islamista la capacidad no solo de infligir bajas dentro de Israel, sino también de tomar personas como rehenes. En este caso también gobiernos del mundo han estado planteando el hecho de que ciudadanos americanos, norteamericanos, mexicanos, alemanes, franceses, pudieran ser parte de las personas que en este momento se encuentran en estado de secuestro, y esto hace aún más complicado lo que la comunidad internacional ha estado planteando en torno a lo que es considerado hasta este momento un ataque sin precedentes para el pueblo israelita. Hamás declaró que tiene 53, ellos lo catalogan como prisioneros de guerra, los muertos en Israel. Y le pido también a producción que me ayude con las cifras. ¿De qué estamos hablando? Más de 1.200 muertos, mientras que los fuertes bombardeos israelíes de respuesta sobre Gaza han dejado más de 1.000 muertos y más de 4.500 heridos. Hablo de Hamás, ¿no? Del lado de Palestina. Las cifras, sin embargo, en cada momento cambian y se actualizan. Las fuerzas israelíes disponen de sistemas avanzados de defensas de antimisiles, como lo que se conoce como la cúpula de hierro, que interceptan una gran parte de los cohetes lanzados desde Gaza. Esto minimiza el número de bajas israelitas. En contraste, Gaza carece de sistemas de defensa similares y los ataques israelitas suelen resultar en un mayor número de víctimas palestinas. Sin duda, lo que el mundo está viendo, lo que estamos, de lo que estamos siendo espectadores, nadie lo esperaba. Definitivamente, yo creo que la atención del mundo está totalmente concentrada, o en gran medida, para no ser tan categórica, en la guerra de Ucrania y Rusia, pero sin embargo, hay que destacar de que la manera en que se pudo haber organizado y planeado toda esta embestida militar de tan altas consecuencias supone una debilidad, una deficiencia en lo que ha sido la estrategia de defensa y, por qué no decirlo formalmente, lo que ha sido uno de los grandes, de lo que se les reconoce al gobierno de Israel, que es su capacidad militar, pero sobre todo su inteligencia. Las fuerzas israelitas atacaron 426 objetivos en Gaza, incluidas 10 torres utilizadas por Hamás, dijo el pasado domingo, el portavoz del FDI, Daniel Hagari, en una sesión informativa. Decenas de miles de soldados israelitas operando sobre el terreno alrededor de Gaza, añadió Hagari, y es que hay que también saber que inmediatamente se produce esta lamentable situación. El gobierno de Israel, su primer ministro Benjamín Netanyahu, convocó a un sinnúmero de personas que constituyen la reserva militar, y ha dicho definitivamente el gobierno que Israel se embarca en lo que ellos consideran
una guerra larga, escuchen bien, y difícil ha sido lo que presentó su primer ministro Netanyahu. El Gabinete de Seguridad Política de Israel se reunió, ha estado permanentemente sobre todo lo que ha sido a partir de ese lamentable suceso, la respuesta contundente, y es tanto así que las cifras del lado de la Franja de Gaza, lo que tiene que ver con los palestinos como tal, hay gente que ha estado cuestionando si realmente estamos viendo las cifras reales del costo humano de lo que ha sido esta importante respuesta por parte del gobierno de Israel. Yo creo que hay otra pregunta importantísima que hacernos. ¿Qué es Hamas? Hamas es una organización política y militar palestina, considerado como un grupo terrorista por varios países, incluyendo los Estados Unidos e Israel. Hay que hablar aquí de lo importante que ha sido también las consideraciones expresadas por las máximas autoridades del gobierno del norte de América, en la primera persona de su presidente, que ha planteado a Israel como su gran socio, su gran aliado. Hamas se formó en 1987, su objetivo declarado es la liberación de Palestina. Utiliza tanto estrategias políticas como militares, incluyendo ataques contra civiles y fuerzas israelitas. Hamas, cuyo nombre es un acrónimo árabe para el Movimiento de Resistencia Islámica. Cuando usted escuche su nombre, Hamas, estamos hablando, lógicamente, en su lenguaje, de lo que para nosotros en español sería el Movimiento de Resistencia Islámica. Actualmente controla la Franja de Gaza. Desde su toma de poder en Gaza en el 2007, ha estado en conflicto con Israel, siendo su objetivo la destrucción de Israel y la creación de un Estado islámico independiente en el histórico territorio de Palestina. Hace un momentito les comentaba cómo el presidente Joe Biden, en el caso de los Estados Unidos, pero aquí nuestro presidente expresó inmediatamente solidaridad con el pueblo israelita. Pero ¿cómo ha estado reaccionando el mundo? A raíz de los acontecimientos ya ha habido respuestas a nivel internacional. Esto incluye, lógicamente, su principal aliado, Estados Unidos, también Irán, su principal adversario. Europa tampoco se ha quedado atrás y también ha hecho público su posicionamiento. El mundo está en guerra y si lo ha dicho el gobierno de Israel, uno supone que realmente cuando se utilizan estos dos términos, larga y contundente guerra, esto tendrá consecuencias, pero nosotros vamos a ir un momentito a la pausa, no sin antes recordarle que usted está viendo Portal Internacional, que esto es un reportaje especial del conflicto entre Israel y Palestina, lo que pasó el viernes, cuántos niños han muerto en esta penosa, muy lamentable guerra, este ataque sorpresivo que el grupo Hamas, el Movimiento de la Resistencia Palestina, esta estocada mortal que ha dado a la seguridad, a la inteligencia israelita. ¿De qué hablamos a nivel de pérdida de vidas humanas? Pero sobre todo los niños, que ha pasado de lado y lado, porque no solo podemos hablar en el caso de los israelitas, sino también en la Franja de Gaza, lo que tiene que ver con los niños palestinos, de qué cantidad de refugiados estamos hablando. Es mucha la información que hay que compartir y reitero, para nosotros es una gran responsabilidad que usted haya elegido escucharnos para entender qué hay detrás del conflicto entre Israel y Palestina. Está usted en Portal Digital, no le cambie, vuelvo en breve. Está con Yulisa Hernández, síganos en las redes sociales, regáleme 2 minutos y en breve continúo compartiendo más información.
Gracias por continuar con nosotros en este reportaje especial de Portal Internacional en relación al conflicto por el que atraviesan desde hace décadas Israel y Palestina. Antes de irnos a pausa, les comentaba que de lado y lado, desde hace años ya, vienen cayendo víctimas, algunos militares, pero sin duda muchos inocentes, civiles, personas que no tienen necesariamente un rol en este conflicto, que tienen ciudadanos de ambas partes. Yo quiero compartir con ustedes esta información porque también es relevante, y es que desde el año 1988 se vienen contando los muertos de esta tragedia, de esta guerra. La primera intifada acontecida en el 1988 tuvo un saldo por parte de Palestina de 310 muertos, Israel por su parte de 8. En el 1989 de palestinos hubo 305 víctimas, israelita 20, en el 90 145 víctimas, israelita 17. En el 1996, todavía como parte de la primera intifada, en el 96 72 muertos palestinos, de su parte 41 víctimas israelitas. En el año 1999, 16 muertos por parte de Palestina, 2 por parte de Israel. Ya en la segunda intifada, en el año 2022 muertos por parte de Palestina, 57 por parte de Israel, pero en el 2002 una situación complicada se dio, que tuvo un costo humano por parte de palestinos en el 2002 de 1.034 israelitas, murieron 419, en el 2004 829 palestinos murieron y 108 israelitas. Ya en la primera guerra de Gaza, a partir del año 2005, 1.900 muertos palestinos, 51 israelitas. Para el 2009, 1.037 muertos palestinos, 9 israelitas. Es en la segunda guerra de Gaza, en el 2010, en donde 82 palestinos murieron y 19 israelitas. En el 2012, 256 palestinos, 12 israelitas. En la tercera guerra de Gaza, entonces una fecha, un año sangriento, sin duda lo fue el 2014, donde 2.272 palestinos murieron y 84 israelitas. El total de muertes desde el 1988 y hasta septiembre, ¿no?, del año 2023, por parte de Palestina eran 11.652 y ahora por parte de Israel 1.766 víctimas fatales en esta guerra, pero los números sin duda han seguido evolucionando, tristemente han seguido evolucionando, y es que sin duda lo que acaba de acontecer a partir el cambio drástico, a partir de la realidad de este contundente ataque de Hamás por la Franja de Gaza, en donde de lado y lado se calcula que los muertos están muy lejanos a los 1.000, las víctimas, los heridos también superiores a los 5.000 de cada lado, refugiados. Son números que uno no quisiera compartir, pero bueno, es parte de la responsabilidad que como medio tenemos que asumir. Las últimas horas, viendo las últimas horas que ha pasado en las últimas horas en este conflicto, bueno, pues Gaza se ha quedado sin electricidad por el bloqueo, mientras que el ejército israelí ha situado 300.000 soldados en la frontera con Gaza. Por su parte, ya
el Ministerio de Relaciones Exteriores español ha confirmado la muerte de la española Maya Villalobos, de 19 años, que hacía servicio militar cerca de Gaza. Israel mantiene contundentes los bombardeos sobre el enclave. El balance de muertos, reitero, pasa de lado y lado de los 1000. Sin duda, cada minuto esta situación se recrudece. El ejército israelí, que tiene más de 200 objetivos bombardeados en Gaza durante solo la madrugada del día de hoy, y que, reitero, ha estado desplazando más de 300,000 soldados a la frontera. Y toda esta información lo ha hecho, se ha servido a partir de lo que establece el Ministerio de Defensa. Israel prepara una operación terrestre con el enclave, donde los muertos ya van lejos de los 1000, y donde el Ministerio de Sanidad de Gaza ha reportado por encima de 5.300 personas heridas. Las bajas de parte y parte siguen aumentando a cada momento. Los gobiernos del mundo que entienden tienen ciudadanos que estaban en esta franja, han estado definitivamente cabildeando información que les permita saber cuál es la condición de sus ciudadanos, si hay muertos alemanes, franceses, ingleses, hindúes, de un lado que estuviesen viviendo del lado de Palestina o del lado de Israel. Sin duda también se ha activado todo un proceso de cabildeo en torno a la liberación de los rehenes que ya Palestina, el grupo armado de Hamas, ha dicho que tiene. Por parte de Turquía se entiende, ya se inició un proceso de negociación para liberar los rehenes de este país. Y es que, bueno, sin duda, se entiende que esta situación que ha hecho que en las últimas horas el gobierno israelí conforme un gabinete especial para la guerra, un gabinete especial para la guerra. El primer ministro Netanyahu quiere tener sus mejores hombres frente la experiencia, frente a lo que sin duda ha sido un golpe fatal para las defensas israelitas y para su servicio de inteligencia. Por otro lado, Bruselas insta a Meta a que se extreme la vigilancia contra la desinformación tras los atentados, y es que no es para menos. La Comisión Europea ahonda en la cruzada contra la desinformación, que a partir de lo que las redes sociales y esta libertad de que la gente publique, no necesariamente información verificable y confirmable, uno entiende, uno supone que las personas, más allá de la posibilidad que tiene, del derecho que le otorga la red, tiene que entender cuán complicado se puede extremar la situación ya compleja, de por sí compleja. A propósito de usted está publicando informaciones que no son ciertas, y por eso uno siempre recomienda que las fuentes sean fuentes oficiales o que tengan algo que perder, periódicos prestigiosos, sistemas de comunicación con años de experiencia en lo que es el manejo de este tipo de información. El comisario de Mercado de Interior, Thierry Breton, ha instado este miércoles a la red social Meta a aumentar la vigilancia contra las noticias falsas y lo que él dijo, manipulación tras los atentados de Hamas en contra de Israel. Él citó: le invito urgentemente que garanticen que sus sistemas de detención y respuesta sean eficaces, lo que ha dicho Breton en una carta enviada al consejero delegado de Facebook del grupo Meta. Es lamentable, es muy lamentable lo que ha estado pasando. Por otro lado, los ultranacionalistas judíos asaltan un hospital en busca de heridos en Hamas. Al parecer, extremar las medidas va a ser lo que de parte y parte probablemente estemos viendo en las próximas horas, en lo que va a ser la continuidad de esta ya muy difícil situación. Y sin duda, a cada minuto nos llegan más informaciones. Los medios internacionales apostados en la Franja de Gaza se han visto como en medio de transmisiones, de hecho, imágenes que se hicieron viral dan cuenta de una reportera que en medio de una transmisión presenció, detrás de ella, justo detrás,
el plano de la cámara enfocándola a ella, se vio cómo cedía, cómo caía un edificio a propósito de un bombardeo que, como hemos estado reiterando, ha sido contundente. El humo, la devastación, la muerte es lo que en este momento reina. Son las imágenes dantescas, niños, mujeres, ancianos, perecidos de lado y lado, porque sin duda esto tiene muchísimo que mostrar. Las imágenes que han recorrido el mundo no dejan sino que la necesaria obligación de que todo el que pueda colaborar con que esta situación no siga recrudeciéndose. Y usted en su casa, que probablemente no dice, y a mí que me toca hacer, bueno, yo creo que, y hablábamos hace un momento de cómo la Biblia recoge ya desde sus orígenes las dificultades del conflicto. Lo que sabemos hasta este momento es que Israel está bombardeando Gaza con mortíferos ataques aéreos, desplazando a más de 100,000 personas desplazadas y enviando oleadas de palestinos heridos a hospitales ya desbordados desde el fin de semana, mientras que el ejército amenaza con un asedio total, porque hay que recordar que eso fue lo que nos dijo su primer ministro, que iban a responder contundentemente como nunca antes habían visto a Israel atacar Gaza. Sin embargo, el embajador de Israel ante la ONU declaró también que la prioridad del país es aniquilar las capacidades terroristas de Hamás. Mientras tanto, el grupo militante amenazó con seguir matando a rehenes civiles y retransmitir las ejecuciones si los ataques aéreos alcanzaban Gaza sin previo aviso. El número de desplazados supera los 263,000 personas y se espera que la cifra aumente aún más, dijo la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en la mañana de hoy, miércoles. De esta cifra, 175,486 personas buscan refugio en escuelas de la UNRWA, mientras que unos 3,000 palestinos en Gaza siguen desplazados debido a las escaladas anteriores, dijo OCHA en su actualización. Está aumentando la carga de trabajo de las organizaciones humanitarias para satisfacer las necesidades básicas de los desplazados en cuanto a refugio, ropa, cama, alimentos, agua e instalaciones sanitarias. Ha sido destruido un sistema de detención avanzada por parte de las fuerzas de defensa de Israel, y que dijeron que más de 80 objetivos en el área de Beit Hassun en Gaza destruyeron el sistema de detención avanzado de Hamás para detectar acciones sobre Gaza. Es importante, retornando aquí conmigo, decirles que sin duda esta situación tendrá consecuencias en prácticamente todo el orden mundial, y hablamos de que la economía, el comercio, la banca, sin lugar a dudas, esta situación viene a sumarse a lo que ya sabemos que son las consecuencias de la guerra, de más de un año de guerra entre Rusia y Ucrania. También uno supone que el liderazgo internacional, que las Naciones Unidas, que probablemente después de lo que pasó en la pandemia y de que la gente no se reuniera, no hubieran asambleas, fuera todo virtual, probablemente estos espacios en donde se dan las grandes concertaciones, las grandes alianzas, los grandes espacios de conversación, no se dieron en los últimos 2 años como se venían dando, y bueno, todo esto sumado plantea un muy complicado escenario internacional. Para nosotros como medio, que desde el mismo día en que pasó, nos hicimos ecos del ataque a través de nuestras redes sociales, estaremos haciendo un seguimiento muy cercano, sin descuidar lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en España, específicamente con la conformación del próximo gobierno, lo que pasa con Pedro Sánchez y su posible nueva investidura, también las elecciones en Argentina, lo que está pasando en los Estados Unidos, que también están en elecciones igual que la República Dominicana,
en el año 2024. ¿Qué pasa con México? Todo el tema de la droga en la ciudad de Nueva York. ¿Qué está pasando con los venezolanos que han estado llegando a Nueva York? Que está desbordada, han dicho sus autoridades. ¿Qué pasa en China? Las tensas relaciones también en Oriente, Corea. Es un mundo complicado, pero nosotros no vamos a descansar en perseguir la noticia y con respeto y con dignidad, humildemente presentarlo ante ustedes. Para mí, sin duda, un verdadero placer haber estado conversando con ustedes de esta tan lamentable situación. Yo le pido que regalemos una oración para los niños de ambas partes, los niños, los adultos, las personas que viven y no tienen necesariamente digamos que el sectarismo, ni político ni religioso, y que se han visto afectadas. Como compartimos, más de 230,000 refugiados, y esto sin duda supone una crisis humanitaria sin precedentes en los últimos años. Gracias por acompañarme. Por favor, síganme. Síganos en las redes sociales como Portal Digital RD. Tenemos mucho y prepárense sin duda. Estamos trabajando fuerte para llevarle hasta su hogar, hasta la comodidad de su hogar, porque ustedes nos han invitado a pasar información relevante, certera, oportuna y respetuosa. Gracias por acompañarme. Los espero mañana en otra edición más de Portal Internacional. Con ustedes, Yulisa Hernández.